Bueno, entonces, después de hacer el vómito cerebral, hacemos una serie de preguntas, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué? Allí vienen solo las preguntas, pero las preguntas deben ser específicas. Por ejemplo, ¿qué es la gracia? ¿Quién es el que origina la gracia o quién es el que la recibe? Y luego, ¿cuándo nace el concepto de la gracia? ¿Cuándo se ejecuta la gracia? ¿Cómo se obtiene la gracia? ¿Dónde se adquiere la redención por la gracia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, nosotros entendemos que por gracia somos salvos, pero entendemos, no es por las obras, pero dice que hay obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Entonces, completar el concepto. Ahora allí hacemos la lista así, como les decimos, no importa si tienen orden o no tienen orden. Después lo que hacemos es relacionar ideas o ordenar pensamientos, porque nos vamos a dar cuenta que hay como ideas que pusimos que están relacionadas entre sí y se van formando bloques de ideas. Eso nos va a ayudar para hacer los párrafos. Ahora, dice allí supeditar las ideas secundarias a las de mayor jerarquía, que son las ideas principales. Y allí dice señalar comentarios de fuentes diversas y anotar juicios personales. Aquí ya estamos investigando, ahora sí, pero ahora viene el inciso de que es investigación. ¿Cómo dice allí? ¿Y qué vamos a hacer para esto? Dice consultar a los eruditos en la materia o las fuentes de investigación. Por ejemplo, hacemos una lista de preguntas. Las preguntas que hicimos se las hacemos, por ejemplo, al director, Misael Reyes Hernández. Entonces le decimos, hermano director, ¿puedo hacerle unas entrevistas? Sí. ¿Por qué piensa usted, dónde piensa usted que se originó la gracia? Entonces lo que él apunte, lo anotamos. Todo lo que él diga, lo anotamos. Hermano, ¿cómo se obtiene la gracia? Por la fe. Bueno, pero ¿cómo es eso de por la fe? Entonces todo lo que él diga lo anotamos. Pero luego vamos a buscar comentarios bíblicos. Y luego podemos ir a internet y ponerle ahí predicaciones sobre la gracia y oímos un teólogo que hable sobre eso. Podemos oír otro, aunque no sea un teólogo, pero que tenga un buen sermón sobre eso. Incluso alguien, aunque esté errado, para ponerle, algunos piensan que, y le ponemos eso, también nos va a servir. No solamente tenemos que oír lo que nos gusta, también lo que nos disgusta. No solamente los que piensan como nosotros, también los que piensan diferente, porque yo puedo decir, por ejemplo, este grupo de personas piensan que, y entonces, pero nosotros pensamos de esta manera, y entonces ya incluyo lo que piensan los expertos. Y aquí dice quién: Biblias, comentarios, entrevistas, documentales, libros, revistas, todo lo que hable sobre el tema. Y luego viene la tesis o idea nuclear. ¿Cuál es el mensaje que quiero dar con esto que voy a escribir? ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? A veces yo tengo una idea, se elabora en una proposición, pero a veces surge una idea diferente a la hora de investigar, y ahí es lo que aplican como honestidad intelectual. Por ejemplo, el texto ese que dice, la gente dice mucho ese texto que dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Y predican, si eres un valiente vas a recibir a Cristo y si no eres un cobarde. Bueno, el asunto es que uno oye y entonces yo quería hacer un estudio para motivar a la iglesia a través de hablar de la valentía que hay que tener en el reino. Cuando yo estudio ese texto, para empezar no dice lo que decimos, no dice el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Esa es algo que nosotros inventamos, el texto no lo dice. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y ahí la palabra, nosotros usamos valientes como algo bueno, y ahí la palabra violentos es algo malo, se refiere a alguien agresivo,
alguien que daña o que trastorna o que golpea. Y luego dice, los violentos lo arrebatan, y en la Biblia arrebatar es algo negativo. Entonces me salió, digamos así, como desviado el tiro y yo decía, Padre Santo, o sigo la idea que yo tenía o cambio la idea que tenía el texto. Entonces eso se llama honestidad intelectual. Tú a veces tienes una tesis, pero de repente en la investigación te das cuenta que la investigación te lleva a otro lado muy diferente. Y cuando te lleva a ese lado, tú tienes que irte con la investigación. Lo que diga la investigación, esa va a ser tu idea. Por eso aquí la estamos poniendo en segundo lugar. No siempre se te da la tesis así como que ya tengo la tesis, de aquí me voy a agarrar. No, a veces no tienes tesis y en la investigación te va dando la tesis. Entonces, de ahí que sigue, el tercer punto es elementos conectivos. Entonces, por ejemplo, miren, no sé si podamos, ¿hay alguien allí en la computadora? ¿Sí hay alguien allí que nos ayude a escribir? ¿Sí hay o no hay? Sí hay, ok. No sé si podamos abrir un Word, por favor, y vamos a hacer este ejercicio y que nos ayuden allí a capturar, si podemos, pero vamos a abrir un Word o una filmina, lo que sea, para escribir en blanco. Una nota de texto. ¿Podemos? Ok. Vamos a tenerla que se ve aquí donde se va a estar viendo lo que escribimos. Nótese eso de los elementos conectivos. ¿Qué son los elementos conectivos? Son palabras enlace. Y las palabras enlace son las que dan sentido y estructura al texto. Ahorita lo vamos a ver, cómo escribir. Es más sencillo de lo que pensamos, pero lo que tenemos que hacer es escribir para que se nos simplifique. Ok, vamos a ponerle el tema, por favor, arriba, que diga la gracia de Dios. La gracia de Dios en los pecadores. En los pecadores para redención. Para redención. Ese es el tema. Ahora vamos a poner allí abajo, por favor. La primera idea, ¿cuál era? ¿Cómo decía? ¿Ustedes la notaron? Dios envió a su Hijo para salvarnos. ¿Envió o dio? ¿Cómo decía? Dio. Dios dio a su Hijo para salvarnos. Dio de dar. Dio a su Hijo para salvarnos. Nada más ponerle ahí, punto ahí. Ok, después de A, ponerle su, para que diga su Hijo. Ahí mero. Su, ahí está. Ahora vamos a hacer otro. Abajo, ¿qué dice? El Hijo de Dios murió por los pecadores. Así es. Punto. Y ahora una tercera que diga. Somos salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por medio de la fe. Ok, vamos a ponerle al primero número 1, al Dios, y luego al Hijo el 2, y luego somos el 3. ¿Ya? Ahora vamos a ponerle
Al 1 vamos a ponerle abajo inciso A, B y C. A, B y C. Ahora fíjense bien. ¿Cuántos conceptos ven en el primero? Por ejemplo, dice, Dios dio a su Hijo para salvarnos. ¿Cuántos conceptos ven? ¿Cuál es el primero? Dios, ¿ok? Segundo, el Hijo. El tercero, salvación. ¿Quién ve más de 3? Dios, ahí está, serían 4. Entonces ahí serían 4 incisos, A, B, C y D. Entonces, si nos preguntamos, ¿dónde se origina la gracia? ¿Cuál es la respuesta? Entonces el inciso A diría, la gracia se origina en Dios. La gracia se origina en Dios. La gracia se origina en Dios. Ok, háganme otra oración sobre el dar. ¿Cómo sería? No. Que hable de la gracia. Aquí no metan misericordia. Estamos en la gracia. ¿Cómo sería? La gracia. ¿La gracia qué? La gracia es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. O sea, es dada. ¿Qué más? ¿Algo sobre el Hijo? La gracia. Acuérdense que usemos el concepto gracia. ¿La gracia qué? La gracia de Dios se da a través del Hijo. Ahora dígame algo de la gracia relacionada con la salvación. La gracia de Dios así produce salvación. ¿Se fijan cómo ya estamos generando textos? ¿Qué estamos haciendo? Simplemente, todavía no vamos a los estudiosos, a los eruditos. Aquí lo único que estamos haciendo es nosotros mismos escribir y escribir. No sabemos si está bien o está mal. Aquí ya se da. Si se fijan ustedes, lo que nos ayuda a armar una estructura bien es que se llama monotonía esto. Es decir, comenzamos todas las oraciones con la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Y esto nos facilita a nosotros el trabajo. Porque si somos salvos por gracia y luego somos esto y somos aquello. Sí, pero la estructura debe ser muy monótona y ya después en la redacción la variamos, pero la estructura debe ser monótona. Todo debe comenzar igual. ¿Sí? Todo debe comenzar igual. La gracia, la gracia, la gracia y la gracia. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para escribir el inciso A? ¿Se acuerdan ahorita que hicimos una ampliación? Decía, ¿cómo decía? El perro ladra o ¿cómo decía? El estudiante sufre. Y luego ustedes le empezaron a poner allí que la camisa azul y que el dinero y que los exámenes. Todo eso es lo mismo que hacemos aquí. A esa frase, la gracia se origina en Dios, le pegan ustedes todo lo que quieran. Por ejemplo, pueden ponerle la gracia bendita. Ponerle a la gracia bendita. Se origina principalmente en Dios, el Padre, el creador del universo,
el que es 3 veces santo. Pónganle ustedes todo lo que quieran, todo lo que se les ocurra, y lo que van a hacer es una, ¿qué? ¿Y qué van a hacer con el segundo? Lo mismo exactamente. El segundo dice, ¿cómo? La gracia es un don de Dios. Y luego la gracia es un don de Dios que nace de la generosidad del Padre, dado que nosotros no tenemos cómo obtenerla, no es un bien que se compre o que pueda ser adquirida mediante trueque, sino que proviene de la mano bondadosa de Dios, que no nos pide nada, porque la palabra don quiere decir carisma, que viene de gratis, de regalo. O sea, ustedes le pegan todo lo que ustedes quieran, ¿y qué están haciendo? Generando textos. Ustedes pónganle todo lo que ustedes quieran. ¿Y qué van a hacer con lo tercero? Eso mismo. Entonces, ¿es fácil o es difícil? Las dos cosas. Es fácil porque es algo que si llegamos con la disciplina, pues ya llega un momento en que lo dominamos. Pero es difícil cuando no tenemos la disciplina. Pero la idea es que a través de la disciplina llegamos al momento en que para nosotros escribir o producir un texto se genere. Ahora, ¿qué pasa si ya llegamos a eso y cuando lleguemos al cuarto o tercer punto ya no nos da nada? Pues ahora vamos al segundo. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Ahí cuántos conceptos se les vienen? Primer concepto, ¿cuál es? Salvación. Segundo concepto, tercer concepto y cuarto concepto, fe. Y entonces ustedes hacen párrafos así igual, como lo hicimos en el primero, lo hicieron en el segundo. Ahora, hasta ahorita, lo que llevamos aquí nosotros son textos. Pero dijimos que primero es la base de datos, que es esta. Luego decimos que tenemos un tema o una tesis, que quiere decir una idea clave nuclear. ¿Qué es lo que queremos desarrollar con esto? Queremos desarrollar una teología de la gracia que ayude a la gente a comprender mejor su salvación. ¿Okay? Entonces ahora dice que siguen los conectores. ¿Cómo haríamos una oración con los 4 incisos? Y un párrafo con los 4 incisos. Necesitamos conectores. ¿Y cuáles son los conectores? Las palabras, cualquier palabra que nos ayude a enlazar esas oraciones. Por ejemplo, ¿nos ayudas, por favor? Por ejemplo, la gracia se origina en Dios. Allí ya está escrito, ¿no? Ahora quítale, ¿ya notaron eso o le tomaron foto? Ok, quítale el inciso, vamos a hacer un párrafo. O sea, no borres todo, nomás la A, aquí viene el principio. Ok, ahora escribe allí, por ejemplo, de acuerdo a la Biblia, es más, vamos a hacerlo más cremoso todavía. De acuerdo a la enseñanza bíblica. A la enseñanza bíblica. No te preocupes si escribes mal, escribe y después lo corregimos. Acuérdense de eso. A la enseñanza bíblica. Punto, coma. Sobre todo los contenidos de la doctrina paulina. Coma. Podemos afirmar que la gracia se origina en Dios. ¿Se fijan? ¿Ya se ven cómo ya se alargó? Ahora, punto y seguido. Ahora bien, coma. Todas las afirmaciones de Pablo enfatizan el concepto gratuito de la salvación. Coma. Con base a esto, sustentamos que
y pega lo otro. La gracia es un don de Dios. ¿Se fijan? Eso se llama enlace. ¿Qué estamos haciendo? Lo que ya hicimos en forma de bosquejo, ahora ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner enlaces. Todo lo que se nos ocurra para enriquecer esa frase y ahora convertirla de un texto de un texto destacado a un texto fluido. Y así es lo que vamos a hacer. ¿Ya le agarraron la onda? ¿Sí? Sí. De ahí sale el ensayo, de ahí sale todo, el libro, el sermón, todo sale de ahí, todo. Pero ya con la costumbre, pues lo haces casi mecánicamente. Muy bien. Ahora sí vamos al PowerPoint. Ok. ¿Todo está bien? ¿Claro? ¿Preguntas acá? Muy bien. Dicen que los que no preguntan o lo entendieron todo o no entendieron. Ok, bien, bien. Esto es importante. Los párrafos siempre deben tener por lo menos 3 oraciones. No hagan párrafos largos de una sola oración. Eviten los de 2 oraciones. A veces tienen que ponerse, pero los párrafos tienen una oración de introducción, una o más de desarrollo y una de cierre o de conclusión. Me dices cuando esté lista. Ok. Ahí están cómo se forman los párrafos. Ahí está. Eso lo tienen ustedes. Vamos a brincar algo. Déjame brincar algo porque ya vamos a cerrar. El título, ¿cómo se hace un título? El título se deja para el último, ¿verdad? Primero tengo que dejar que nazca el niño y luego le pongo nombre. Porque algunos dicen, no, voy a escribir un artículo y ya le pusieron título. Pues no tienen nada, hermano. O sea, no tienen nada. Primero que nazca el niño y luego ya ponle nombre, ponle título, ¿verdad? Pero el título siempre dice que es para motivar y a comprar el libro y que lo lean. Yo soy muy malo para poner títulos. Por ejemplo, mis sermones nunca tienen títulos porque no sé poner títulos. Mis libros, lo que hago yo es que le hablo a Abel Flores. Le digo, oye Abel, recomiéndame un título para el libro. Y nunca me gustan los títulos que pone, pero sí, no, pero siempre pegan. Sí, sí, yo tenía un título para el libro ese, el de jóvenes y X. Y le hablé a Abel y dijo Abel, ya tengo el título para tu libro, ponle Jóvenes de Corazón Perfecto. No, le dije, no, andas mal. No, esto no. Y no sé. Total que en la noche soñé que Abel me daba un consejo y que yo lo debía hacer. Y, y le puse el título y es el libro más vendido que tengo. No, pero se vende donde sea el libro. Entonces, ya le digo, oye Abel, ayúdame a ponerle títulos a los libros. Y él me ayuda y le pega, o sea, es muy bueno para eso. Entonces, también les recomiendo que busquen a alguien que les ayude para los títulos. Dice que es importante la extensión, el contenido y la redacción del título. Y si el título sugiere, la persona lo va a querer leer y si no, no. Hay títulos muy sugestivos. Dicen que debe ser atractivo, incluye la idea del tema, mantiene afinidad y guarda congruencia con el nivel de la obra y brevedad. ¿Por qué? De repente me dice un hermano, ¿me ayuda a editar un libro? Sí. Se llama Homilética Avanzada. Entonces leo el libro y le digo, hermano, este libro de avanzado no tiene nada. O sea, era sermón temático, textual, expositivo, estructura. Eso no es avanzado. Luego, ¿qué estudios tiene usted? No, pues el Instituto Bíblico. Entonces usted no puede enseñar homilética avanzada. O sea, ¿qué va a enseñar de homilética avanzada? Entonces, ¿qué le pongo? Póngale homilética básica. No, hermano, es que, no, póngale eso. O sea, usted tiene que ser honesto, porque si usted promete algo y la gente lo ve, se va a decepcionar. Y la gente ya dice, no, hombre, no le creas, no
mucho ruido y pocas nueces o algo así. Entonces es mejor guardar congruencia con la obra. Y allí hay formas de elaborar un título. Y la última es la que yo practico, pedir ayuda a los expertos. Ya sé que no le pego yo en eso. A veces le pones un título y lo mandas a la editorial y la editorial te dice, no, así no, ese no vende, ese título no vende, y te le cambian el título. Entonces tienes que decidir, o te aferras y no te lo publican, o lo cambias para que te lo publiquen. Entonces, calladito te ves más bonito, ¿verdad? Y uno hay que aguantar, sí hay que aguantar, porque los que saben son ellos, a eso se dedican. Muy bien, aquí están las ventajas a la hora de titular un escrito. Títulos impactantes, El laberinto de la soledad. Ese libro se vendió mucho, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, El mártir de las catacumbas, Las confesiones, no sé cuántas han leído, pero hay desde Agustín, que hace confesiones. Hay varios libros que hacen confesiones también, hasta Pascal tiene su libro de confesiones. Entonces, vamos a terminar. Todavía. Ok, ¿cómo se hace la conclusión? Dice que se realiza el propósito, la brevedad y tono positivo. O sea, esos son una página, 2 páginas, no tanta, debe ser breve y debe ser casi siempre en tono positivo, salvo que estén escribiendo una novela de terror o algo así también. Muy bien. Esto lo tienen en sus notas, lo pueden revisar, pero quiero terminar la introducción. Ahí está. Esto me lo enseñó Floyd Woodward. Dice que no hay lectores de cortesía ni obligados. O lo interesas en la introducción o simplemente no te va a escuchar, no te va a leer, no va a querer saber nada de tu libro si desde la introducción no le captas la idea. Entonces es muy importante, pero dicen que eso se deja hasta el final. ¿Y qué es el anzuelo? La gente lo va a leer por lo que dices al principio. Y si al principio no les captas, ya los perdiste. Y se fastidian. Entonces ahí están las características de una buena introducción. Dice, capta la atención del lector, apela a su gusto, concuerda con su cultura, se apega a su nivel intelectual. Anuncia el tema, ¿qué más? Capta la atención. Bueno, es lo que decía ahorita. Y luego dice, es concisa y mantiene congruencia con el cuerpo del ensayo. Todo eso es importante en una introducción. Todo eso lo tienen en las notas, vienen recursos de la introducción, una afirmación general, una narración, anécdota, parábola, un diálogo, una declaración fuera de lo común, un texto bíblico. Ahora el domingo pasado prediqué un sermón que se llamaba Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Entonces toda la gente fue a oír y esperaban un sermón apologético. Y no, hablé de ese texto que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y que dice del pasado, del presente y del futuro. O sea, había testigos, el testimonio del pasado por lo que dice la Biblia, el testimonio del presente por la experiencia que tenemos ahora y el testimonio del futuro por la esperanza de lo que Dios va a hacer. Yo haré cosa nueva otra vez, dice Jehová. Entonces hablé de nosotros como testigos de Jehová y eso. Entonces es algo que saca a la gente de, pues yo pensaba que se iba a tratar de eso. Y hay libros así, que piensas que se va a tratar. Por ejemplo, leí un libro que se lo recomiendo bastante que lo lean. Se llama Miguel de Unamuno y su escrito se llama La agonía del cristianismo. Y como él es un filósofo cristiano, un buen pensador de muy alto nivel intelectual, yo lo compré porque pensé que era una crítica contra el cristianismo. Entonces él comienza diciendo, voy a hablar de la agonía, pero no de la agonía esa que se sufre cuando la gente se va a morir, sino de la etimología de la agonía. Agonizar significa luchar, pelear. Luego dice, y el cristianismo siempre ha sido agonizante. Tiene sus protagonistas y tiene sus antagonistas, pero tiene una agonía constante. El cristianismo se trata de luchar, de pelear por lo que uno cree, por la causa. Entonces ya desde ahí te agarra así y no te suelta hasta que lees todo el libro.
Miguel de Unamuno. Unamuno. Todo lo que vean de él, cómprenlo. Pero es muy interesante. En la conclusión les iba a decir, Miguel de Unamuno escribe un libro también que se llama Mi religión y otros ensayos. Ese cómprenlo y léanlo. Son libros muy baratos. Pero tiene una historia de una conclusión, porque hace rato, ahorita estamos hablando de la introducción, pero hace rato hablamos de la conclusión. Y hay conclusiones que te marcan así, te dejan molesto o te dejan contento. Pero ahí cuenta él una historia, como habla de religión, y habla ahí de una historia de un romance entre un hombre joven y una muchacha que desde adolescentes se enamoraron y se conocieron, se hicieron novios y se prometieron amor eterno hasta la muerte. Y entonces él se fue a estudiar una licenciatura y él prometió que terminando su licenciatura iba a regresar por la muchacha para casarse y que ella lo esperara. Y ella le prometió esperarlo todo el tiempo que fuera necesario. Entonces él se va y estudia su licenciatura, pero en el tiempo, él dice que siente el llamado al ministerio. Y entonces se metió a un convento de curas y se hizo predicador. Lo formaron como predicador. Y ella lo esperaba a los 4 o 5 años y no llegó. Se metió otros años. Y luego de ahí se fue a predicar a otros lugares y no llegó. Y la muchacha se iba haciendo más grande y ella empezó a desesperarse. Hasta que un día se convenció que él nunca iba a llegar y lo que hizo para no fallar a su palabra fue ir a meterse a un convento de monjas. Y dijo, yo prometí esperarlo y aquí lo voy a esperar y si él no viene yo me muero virgen todavía para esperar. Y entonces se metió al convento de monjas y ya se acostumbró a la vida monjil por muchos años. Un día se anunció que venía el más grande de los predicadores en lengua hispana que había en el mundo en ese momento. Y entonces fueron a avisarle a todos los conventos y a todas las escuelas, seminarios, y llega donde estaba la madre superiora en la que se encontraba esta muchacha. Y le dice ella, prepárense, porque viene este predicador y todas vamos a oírlo, es el más grande de los predicadores. Entonces todas se fueron y llegaron a la hora del culto. Y cuando está la misa, ellos, sí, llega la misa y le dejan el lugar al predicador y va pasando y ella lo ve y era el muchacho que había dicho que iba a llegar por ella. Y que ahora era predicador, pero que tenía votos de castidad ya. Y entonces él empieza a predicar y él dice, pues estoy en mi casa, estoy en mi rancho, es mi pueblo. Y empieza a predicar un sermón muy bonito y se echa el corazón de toda la gente. Y ella estaba llorando nada más ahí viéndolo y sorprendida. Dice que de repente él pasea sus ojos por todo el auditorio y encuentra la cara y la reconoce. Y cuando la reconoce, él empieza a sentirse nervioso y tenso y empieza a cambiar su sermón. Y empieza a hablar del amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo perdona, por lo tanto hay que perdonar las ofensas, aun si alguien te falla, si el hombre te falla. Y empieza a predicar para justificar su pecado y su falta de honorabilidad y que no vino por ella, esperando que ella lo perdone. Y entonces él empieza a predicar y a predicar, es predicar, pero predica viéndola a ella y hablándole al corazón de ella y recordando la promesa que había hecho a ella y que se siente frustrado porque ahora está predicando de alguien que le sabe sus faltas. Y luego ve ella que ella lo está viendo con mucho amor, pero que a la vez no sabe cómo interpretarlo y se chocan las miradas y se encuentran los corazones y salen los nervios y salen los sentimientos y él empieza a predicar y a levantar la voz y de repente ya no aguanta y da un golpe y dice no y entonces grita perdón y luego dice y desde aquel día y ahí se acaba ahí se acaba. Entonces él le pone puntos suspensivos. Entonces cuando yo leí ese libro y que dice y desde aquel día yo agarré el libro y lo vendí con bastante coraje porque me dejó, dice Abel Flores, te deja la víbora chillando. Pues,
Así. Entonces tú le tienes que poner la conclusión. Oh, no, pues eso fue, yo quería la conclusión de él, porque yo no juego a eso. Pero finalmente se las conté en un seminario de predicadores de licenciatura en ISUM. Había más de 70 estudiantes. Y todos se quedaron así desesperados. Y ellos pensaban que yo los estaba engañando. Dice, no, dinos la verdad, ¿quieres que compremos el libro? No, así termina. Entonces varios lo compraron solo para ver ese final. Entonces cada quien le pone su final. Pero es muy impresionante, una conclusión de ese nivel, solamente la gente de esa altura lo puede hacer. Pero qué rica es una introducción que te capta y te dice, voy a aprender algo nuevo. Entonces lean esos libros de Miguel de Unamuno y van a ver lo que es una buena introducción también y una buena conclusión. Hace una explicación, lo que llamamos la nadería. Se llama Mi religión y otros ensayos, pero se llama la nadería. Él hace un escrito teológico, fíjense bien lo que voy a decir, un escrito teológico. Dice que él fue a comer a un restaurante y que en la siguiente mesa llegó un anciano, el hijo del anciano y el nieto del anciano. Entonces dice que el anciano pidió una comida, el nieto otra, el hijo otra. Dice que el anciano tenía una forma de comer más rústica, agarraba el plato con la mano, el pan, lo comía. El otro tenía algo intermedio, usaba bien los cubiertos y también tomaba algunas cosas con la mano. Y el niño, dice que el niño, el más jovencito, solo manejaba los cubiertos, pero de una forma magistral. Dice que era un espectáculo ver al niño cómo cortaba con toda su simetría y con todo cuidado el pan, la carne, todo con mucha elegancia. Entonces dice que el padre estaba tratando de conectar con el nieto, pero que el nieto estaba en su mundo, le fastidiaba todo lo que el abuelo le decía y así hacían las cosas. Entonces dice él hizo una teología sobre las generaciones y cómo los valores en una generación se ganan y en otra generación se pierden, se van perdiendo, perdónanos. En la siguiente generación se van perdiendo hasta que haya una generación que gana otros valores distintos y hace una teología de las generaciones. Es igual Miguel Dino, es magistral. No sé cuántos han leído El Quijote de la Mancha, pero es una colección de todos los dichos de los ranchos de nosotros. Todos los dichos que tú te sabes los dice Sancho Panza ahí. Hasta el fastidio dice el Quijote. Pero es muy rica y es muy chistosa, es una narrativa impresionante ahí. Las locuras de ese hombre que se siente gigante, se siente grande y que la gente lo ve como un tonto, un loco, pero que él se ve a sí mismo como un gran guerrero que rescata a las personas de los peligros y va a enderezar el mundo y todo. Pero bueno, todo eso, ¿cómo comienza el Quijote? Dice, en un lugar de la Mancha del cual ni quisiera acordarme. Es una introducción que te atrapa así, porque dice que no quiere acordarse y va a escribir sobre ello. Bueno, ahí están las características de una buena introducción. Ya vamos a considerar y vamos a ver esto del estilo y las cualidades. Nos quedan 21 minutos para esto y las preguntas que tengan. ¿Qué es el estilo? Dice allí, modo característico, original y propio de la expresión escrita de cada autor para comunicar su pensamiento. Y en esto todos tenemos un estilo. ¿Qué más es el estilo? Carácter literario de cada individuo. ¿Qué más? Tono personal que yo le pongo. Y esto incluye defectos y cualidades que delatan al autor de dónde viene o de qué escuela es, dónde estudió. Por ejemplo, me oyen hablar de dónde vengo yo, del norte o del sur de México. Y tú eres del norte. Dice, pues, ¿cómo supiste? Por el tono. Me están preguntando en el DF, oye, ¿usted es del norte, hermano? ¿Cómo supiste? O sea, ¿cómo lo saben? Por el tono, del centro, del sur, las expresiones. Yo soy de Monterrey originario.
pero ahorita vivo en Coahuila, entonces ya tengo una mezcolanza de las dos culturas que son casi semejantes, pero hay diferentes elementos que sí nos distinguen. Lo importante es que uno, así como es, así escriba. No tiene que escribir diferente. Usa tus expresiones, tu personalidad, todo, todo. Dicen que hay dos tipos de estilo y así se clasifican, que son extremos. Uno se llama lacónico, que es la persona que habla muy poco en sus escritos. Y otro se llama versallesco. Se dice que es afrancesado, elegante y usa las frases largas. El primero te desespera porque no te dice las cosas completas. El segundo te desespera porque sí, es puro rollo. Es puro rollo. ¿Ok? Cualidades. Y aquí viene. Primero, claridad. Que se entienda lo que estás diciendo y queriendo decir. Porque ya una vez que lo publicas, ya no te puedes. No, es que quise decir esto. No, lo que dijiste, dijiste. ¿Verdad? Concisión quiere decir que escribas las mejores ideas en las menos palabras que puedas. Es como un sermón. Si el sermón se predica en 1 hora, ¿verdad? Si es concisa la persona, a lo mejor lo puede predicar en media hora. Y a lo mejor hasta en 10 minutos. Porque la gente que está, a ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? A ver, dile a tu hermano. A ver, dile esto, a ver, dile aquello. Quítale todo eso y le vas a bajar bastante. O como dije antes, y hermanos, quiero repetirles y quiero que se les grabe. Quítale todos esos elementos y a lo mejor lo que estás diciendo lo podrías decir en menos tiempo y la gente siempre nos va a agradecer que no digamos en 10 páginas lo que podamos decir en 1 página. Eso se llama ¿cómo? Concisión, ir al grano. ¿Qué otra? Sencillez. Usar frases o palabras de fácil comprensión. Se huye de lo enredado y lo rebuscado. Yo escribí, hay un libro que está allí que se llama Controversias en la Teología Histórica. Originalmente esas fueron publicaciones de artículos para una revista que la revista se llamaba Jornadas Asambleístas y se distribuía por todo el Concilio de México. Y el editor de esa revista, no sé cuántos lo conozcan, el hermano Enrique González Vázquez. Y Enrique González Vázquez era un hombre muy estudiado, muy académico. Es ingeniero en ciencias químicas y aparte tiene una maestría en administración y diplomados hasta la muerte. Pero la característica de él es que él es versallesco y es muy elegante para decir. Por ejemplo, una elección que escribió la introducción decía el resquebrajamiento de la estructura y la infraestructura de las entidades sociales y mayormente de la familia, así. Entonces, decía Delmiro González, yo me imagino que cuando él ora, el Señor tiene un ángel con un diccionario que le dice, interprétame qué dice, búscamelo en el diccionario esa palabra. Así, porque es rebuscado, pero es su personalidad. O sea, a él le queda bien hacer eso. Entonces, cuando yo entregaba mis artículos, él me decía, no, este artículo le falta nivel. Entonces, subir el nivel era, por ejemplo, para decir una mujer muy arreglada, bien arreglada, decía emperifollada. Para decir era un hombre liberal, decía laxo. Para decir naturaleza, decía hipóstasis. Cambia el equipo por hipóstasis. Así. Entonces, lo que hacía era cambiarle. Entonces, los artículos, si ustedes lo ven en las revistas, era subir el nivel, es decir, usar palabras rebuscadas. Cuando me invitan a escribir para Conozca, el editor es Floyd Woodward. Entonces, Floyd, cuando le envío el artículo, dice, oye, escribes como un viejito. Escribes para viejitos. Necesitas escribir para la gente de ahorita. Entonces, yo entré en un conflicto porque si me pedían un artículo allá, tenía que bajarlo. Si me lo pedían acá, tenía que subirlo.
Entonces yo no podía definir cómo, por dónde le iba a dar. Entonces Floyd me dice, tienes que definir tu estilo. Y entonces yo tuve que decidir hacia dónde me iba y decidí irme con Floyd. Entonces la gente, los mayores comentarios que me hace la gente es que escribo libros de conceptos difíciles, pero los escribo de manera fácil y entendible. Entonces me benefició la mentoría de Floyd Woodward y por eso apostamos por la sencillez y lo natural, es decir, emplear el lenguaje más habitual. Escribe como tú hablas, eso quiere decir. Dicen que el mejor estilo de predicación es que cuando la persona predica es igual que como está allá. Porque acá la ves muy tímida y lo predica como un león rugiente, ¿verdad? Entonces, no es él. Él no es. De allí a aquí cambió. Sí, se puso en un personaje, modo pentecostal de no sé qué lugar, ¿verdad? Pero dicen que lo ideal es que cuando tú hablas aquí y platiquen contigo, digan, el que predicó habla igual y el que escribe habla igual. Es igual. Aquí la naturalidad. Escribe como tu personalidad es, porque tu estilo a alguien le va a ayudar. Y la originalidad dice tratar de evitar remedios de otros estilos. Y aquí viene cómo se forja un buen estilo. Lean libros clásicos y actuales, seculares y religiosos. No lean puro libro cristiano. ¿Por qué debo leer un libro no cristiano? Porque los libros más vendidos te dicen cómo la gente oye ahora. Los libros que más se venden en el mundo te dicen cómo llegarle a la gente ahora. Si yo estoy predicando un mensaje de salvación y le digo a la gente, hermanos, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Ni tú lo entiendes si quieres que lo entienda. Entonces, aquí es escribir como la gente entiende y lee. Porque no lo vas a leer tanto porque quieras ser como él, lo vas a leer porque él sabe cómo llegarle a la gente. Si él conecta con multitudes, quiere decir que él tiene los códigos en los que habla esta generación. Y por eso hay que leer esos libros. Y entonces los libros antiguos te ayudan a desarrollar muchas ideas y valores. Dice que hay que evitar los verbos fáciles, ver, ser, haber, poner. Evitar la repetición de palabras en un párrafo y evitar las referencias al lector. Esto, evitar la manipulación con los énfasis y subrayados. Dicen que antes ayudaba, ahorita es una ofensa que ustedes escriban así. Por ejemplo, ustedes van a poner tesis es la idea principal. Pero si en vez de poner eso ustedes le ponen tesis es la idea principal. Entonces ustedes dicen idea y entonces para remarcarla más le ponen idea y luego le ponen subrayado. Aparte de que es falta de ortografía, se llama manipulación. Y el lector moderno se siente ofendido cuando tú quieres hacer eso, salvo que sea un manual o algo, pero escribir un ensayo, un libro para una revista, un artículo, esto lo ven como una ofensa. Porque yo estoy pensando que el lector no, si yo no le subrayo eso, se le va a pasar la idea. Y la otra es que estoy manipulando porque yo quiero que él ponga énfasis donde yo pongo énfasis. Y dicen que el libro es tuyo mientras no lo publiques, pero ya publicando, el libro es el que lo compró. Él puede decidir qué le interesa, qué subrayar y qué no. Entonces, eso es muy importante. Y esto se ve como faltas al estilo, ¿verdad? También dicen que son faltas las expresiones esas de paternalismo. Por ejemplo, cuando dice uno, cabe destacar, cabe decir, todos esos son paternalismos y son frases innecesarias. Eso me lo enseñó Floyd también. Yo le ponía, cabe decir que, y decía, mira, si lo dijiste es porque cabe, no necesitas decir que cabe. Si lo pusiste es porque cupo, entonces no digas que cabe, quítale eso.
Y luego conviene decir. ¿Por qué pones que conviene decir? Si lo dijiste es porque conviene. Si no, no lo hubieras dicho. Entonces así, todo eso se te va quitando y vas puliendo los vicios que tienes en el estilo. Entonces, finalmente, el buen estilo no se da espontáneamente, se requiere trabajo y rigor. Vamos a terminar. ¿Cuál es la meta de esta materia? Que de aquí salgan escritores. Esa es la meta de esta materia. La primera meta es inspirarlos, es decir, que ustedes digan, sí quiero escribir y sí puedo, sí se puede. La segunda es darles algunas herramientas para que ustedes digan, si hago eso, sí lo puedo lograr, yo lo puedo lograr. Finalmente, que de esta generación gradúen predicadores, pero no solamente predicadores con la voz, sino predicadores con la pluma, que generen textos. Entonces, escriban, porque la gente tiene que ser alcanzada. Y hay gente que no es alcanzada en un culto, pero los libros llegan donde ustedes menos se lo imaginan. Ayer me escribieron de Chile para Jaime Masurek, para preguntarme del libro de filosofía de la educación. Y era una solicitud de un profesor de ISUM cubano que dice que hicieron un programa de educativo curricular y que metieron ese libro, pero no lo tienen y en Cuba es muy difícil juntar dinero. Entonces estaban pidiendo el PDF para distribuirlo. Entonces yo hice una triangulación de mandarlo de mi casa a Chile y de Chile Masurek lo mandó a Cuba y luego me mandaron la gratitud así también. Pero lo que les digo es que la comunicación escrita no tiene límites, ni de tiempo ni de espacio. Un libro ustedes puede llegar donde ustedes menos se lo imaginen. Y lo digo por experiencia. O sea, he tenido encuentros con personas que dicen, he leído tus libros. En el 2022, cuando publiqué el libro de liderazgo y de Timoteo, estaban unos distribuidores y les fui a regalar el libro y había una persona ahí con ellos y le regalé un libro por cortesía. Y él lo agarró el libro y lo puso a un lado así. Y luego me dijeron, me lo firma, hermano. Y se lo firmé. Él dijo, pues si lo estás firmando, fírmamelo. Y se lo firmé. Y luego dijo, oye, ¿tienes el nombre de un escritor que yo leo? Y le dije yo, ¿cómo se llama el escritor? Y yo, así igual, José Saucedo. Dijo, compré sus libros en Logos. Y le dije, mis libros están en Logos. Dijo, tú eres Saucedo, si yo te leo. Entonces ya cambió su actitud. Primero fue así de que me vale, ¿me entienden? Así. Pero le dijo, yo te leo, yo he leído todos sus libros que están en Logos. ¿Qué otros libros tienes? Tengo este y este. Dijo, me apetece este y este y este. Dijo, ¿dónde tienes tu estante? En el concilio. En la noche en el concilio estaba él y sus colaboradores. Era el director de las sociedades bíblicas de España. Las sociedades bíblicas es la entidad evangélica más grande que hay en todo el mundo, ¿verdad? Y él me dijo, yo leo tus libros, y compró mis libros y se los leyó y se los llevó para leerlos. Dijo, los voy a leer todos en el vuelo de regreso. Entonces es otro nivel. Y yo digo siempre, el factor de la gracia de Dios con uno. El hecho de que esté el libro, la publicación escrita, y ahora que estamos en internet, pues llega donde uno ni se imagina. Entonces escriban ustedes, porque su predicación puede trascender, pero no va a llegar tan lejos como llega un libro. Los sermones de Pablo y las canciones que se cantaban en aquel tiempo están en el Nuevo Testamento. Pero solo conocemos lo que se escribió de ellos. Lo demás solo lo imaginamos, pero no los conocemos. Entonces yo creo que ustedes tienen que conectar con la siguiente generación y se va a cumplir el objetivo si ahora ustedes reflejan sus pensamientos a través de la palabra escrita. ¿Qué pueden escribir? Un testimonio. Su bosquejo va a ser fácil. ¿Quién era yo antes de Cristo? ¿Cómo llegué a Cristo? Segundo punto. Tercer punto, ¿qué efectos produjo mi conversión a Cristo? 4, ¿qué bendiciones he recibido? Quinto, ¿qué experiencias amargas he tenido, aleccionadoras? Sexto, ¿qué experiencias de mucha bendición e inspiradoras he tenido? Y cuarto, ¿hacia dónde se perfila mi ministerio ahora o mi vida en Cristo? Entonces ya tengo 8 capítulos de un libro que puedo escribir.
¿Qué más podemos escribir? Sermones. Los sermones que tú predicas cada semana o cada 15 días o cada mes, esos sermones escríbelos y luego esos sermones a la larga, de aquí a 2, 3 años, vas diciendo, oye, ya tengo un cúmulo de 10, 15 sermones, publicas un libro de sermones sobre un tema en específico. ¿Qué más? Teología, hace falta mucha teología. Conceptos que tú comprendes y que otro no comprende. ¿Cómo es la teología desde un anciano? ¿Cómo es la teología desde un pastor joven, maduro? Pero ¿cómo es la teología desde un joven? Hace falta mucha teología para nuevos. Manuales para nuevos convertidos, manuales para líderes. Todo hace falta. ¿Qué necesitamos? Gente que quiera escribir. ¿Está bien? Ok, preguntas, dudas. Publicados tengo 20, escritos tengo fácil 15 más. Si Dios quiere, me presta vida, voy a publicar. ¿Preguntas? Bueno, vamos a orar que Dios nos dé escritores. Señor, te damos gracias por este tiempo con mis hermanos y hermanas. Yo te ruego que levantes escritores de esta generación, de este grupo de alumnos. Dales unción, visión, pasión, tesón, disciplina. Llénalos de ideas, llénalos de ganas de trascender en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, me entregan las tareas y los ejercicios para revisarlo.